Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas una vez más a ECO. España ha incumplido una vez más el objetivo de déficit público fijado por la Comisión Europea y esta una vez más le ha recordado que el nuevo gobierno, sea el que sea, deberá cumplirlo, deberá cumplir ese objetivo escrupulosamente, tanto en la cuantía como en los plazos, algo que es muy relevante. Bien, pues la respuesta del gobierno del Partido Popular ha sido descargar toda la responsabilidad en las comunidades autónomas y en el elevado coste del tratamiento dispensado a los enfermos de hepatitis. Bueno, pues por su parte, las comunidades autónomas han culpado al Gobierno central por dificultar o tal vez por impedir la financiación de unos servicios públicos que hoy por hoy tienen que ofrecer la ciudadanía y cuya financiación reside principalmente en esas comunidades autónomas. Bien, pues de una manera o de otra, la reducción del déficit de las administraciones públicas sigue estando, y lo va a estar en el futuro más próximo, en el candelero, en el corazón de la política económica y de las propuestas económicas de los partidos políticos, como si tal cosa fuera síntoma de una buena senda o de una buena práctica, como si no hubiera otra manera de enfocar las cosas, ese famoso TINA, no hay alternativa. Bien, pues nosotros queremos presentar el programa de hoy, queremos abordar este asunto como siempre lo hacemos, con una mirada plural y crítica y evidentemente intentando averiguar esas supuestas ventajas asociadas a la lógica de los ajustes presupuestarios y también y sobre todo de sus costes, que muchas veces no se habla. Bien, pues con todo esto queremos, con esta declaración de intenciones, queremos empezar ECO y como siempre vamos a empezar con un pequeño vídeo de jerga económica donde hemos querido pues mostrar una de las cuestiones o una de las principales teorías económicas que sustenta estos recortes presupuestarios. Vamos a ver el vídeo y enseguida volvemos para hablar de él y de sus contenidos con los invitados. La austeridad expansiva es un término que se refiere a una política económica basada en los recortes presupuestarios para la generación de crecimiento. Esta teoría surge en la escuela fundada en la Universidad de Bocconi, Italia, por Luigi Einaudi, presidente de Italia y gobernador del Banco Central del mismo país, y sus seguidores. Dos de ellos, Alexina y Tabellini, durante la década de los 80, postulaban que la democracia tenía un sesgo deficitario debido a la utilización partidista del gobierno de turno del gasto público. Estos políticos creaban una imagen del déficit público como consecuencia de procesos democráticos y no como consecuencia del ciclo económico. Lógicamente, la conclusión es que hay que reducir al máximo la acción democrática de un gobierno en la política económica. Posteriormente, por tanto, se centraron en justificar que una reducción del sector público podía generar crecimiento. El mecanismo es: reducción del gasto público provoca unas expectativas de menores impuestos en el futuro, hace gastar más a los agentes económicos de lo que hubieran hecho sin ese recorte fiscal y se genera más crecimiento. Además, los recortes se tenían que hacer durante periodos recesivos y afectando al estado de bienestar, salud, educación, pensiones, para que fueran percibidos como permanentes. En el 2010, en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros en el que participaron ministros de Economía de la Eurozona, Alexina presentó esta teoría, que es la que se ha aplicado en la eurozona. Lo cierto es que no hay ninguna prueba de su eficiencia y que los supuestos que utiliza son irreales, pero sus costes sociales son enormes. Bueno, sus costes sociales son enormes. Decía que justo se ha cortado esa frase. Bien, pues para debatir de estas cuestiones, para debatir de los ajustes presupuestarios y de la política económica que subyace a los recortes, tenemos una mesa de excepción. En primer lugar, tenemos a Fernando Díaz Villanueva. Muchas gracias y bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También tenemos a Manuel Escudero, que es economista y consultor internacional. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, un placer. También tenemos a César Roa, economista. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Iván.
y a Fernando Luengo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de Podemos, de este programa también, de ECO y de Econonuestra. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Iván. Pues si queréis, Fernando, empezamos contigo. Fernando, además, que no se me ha pasado, disculpadme, está ahora mismo, es periodista y además está trabajando ahora mismo en Radio 4G, así que quería preguntarle, en primer lugar, tu aproximación a los recortes, tu aproximación a la política que hemos venido viviendo pues, de las dos últimas legislaturas. Un primer minuto para dejarnos tu primera impresión. Bueno, yo creo que lo que ha habido en los últimos, no 4, sino 8 años, ha sido recortes, sí, pero en nuestras nóminas, porque nos han subido los impuestos de una manera salvaje y desmadrada. Luego, recortes en el gasto público, no es que no haya habido, que lo diga yo, es que lo dicen los números de la Contabilidad Nacional. El Estado gasta hoy más que en el año 2008, en concreto 5.000 millones más gastó en 2015 que en 2008, y muchísimo más, 100.000 millones más que en el año 2006, es decir, en plena burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, eso, lo de decir que ha habido recortes, no se sostiene desde el punto de vista contable. Donde sí ha habido recortes es en la capacidad adquisitiva de los españoles, porque el gobierno, necesitado de mucho dinero, pues nos ha abierto en canal y nos ha vaciado los bolsillos. Muy bien, muchas gracias. Pues Manu, si quieres, seguimos contigo. Hombre, un primer minuto, una primera aproximación. Pues sí, realmente a mí me parece que lo que acaba de decir Fernando, es un planteamiento muy genérico, ¿no? Dice que el gasto ha subido y que en consecuencia no ha habido recortes. Por cierto, estoy absolutamente de acuerdo que uno de los recortes que no se nota, pero que está ahí, ¿no?, es los salarios que empobrecen. Y que los salarios han ido bajando y la masa salarial ha ido bajando. Pero lo estás diciendo desde un punto de vista exclusivamente contable. Vamos a hablar de la realidad. Vamos a hablar de la dependencia, de si ha habido o no ha habido recortes en dependencia. Vamos a hablar de la educación, de si ha habido o no ha habido recortes desde el punto de vista de las becas. Vamos a hablar de la cooperación al desarrollo, si ha habido o no ha habido recortes en ese campo y en otros muchos. Es decir, recortes claro que ha habido. Mi aproximación a esto es que hemos vivido una época de equivocación por parte de la Unión Europea. Para mí, la política de ajuste presupuestario en momentos de crisis es una auténtica locura, pero no lo digo yo creo que lo dice esto en este momento hasta todo el establishment económico internacional. Empezando por Ben Bernanke, que hace unos cuantos días decía eso de que Europa podía haber hecho un poco de expansión monetaria en vez de dedicarse a perder el tiempo con los ajustes. Muchas gracias, Manu. César, tu primera aproximación al tema que estamos tratando en la mesa. Bueno, yo creo que efectivamente recortes los ha habido, quizá a nivel agregado pues pueda discutirse, pero los ha habido claramente, o sea, en sanidad, en educación, de una manera muy notable. Lo que, bueno, pues sí quisiera comentar que bueno, pues estos recortes en principio pues han sido un poco resultado de una estructura institucional dentro de Europa, que ahora ya, dejando un poco al lado la cuestión que es muy importante de cómo ha afectado a la población, también, bueno, hay una cuestión que a mí me parece vital, que a lo mejor podremos discutir en este debate, que es hasta qué punto, es decir, esta estructura institucional es sostenible a largo plazo. Me explico, es decir, una ventaja que se había dicho siempre de la Unión Europea y de la estructura de la Unión Europea es que superaba el nacionalismo, es decir, hasta qué punto la Unión Europea realmente existente está fomentando los nacionalismos y además los nacionalismos menos ilustrados. Muchas gracias. Fernando, una primera aproximación al tema de los recortes. Pues muy brevemente, es incuestionable que se ha metido la tijera en los gastos sociales y productivos y es asimismo incuestionable que no se ha buscado la financiación a través de una fiscalidad progresiva y el resultado de esas dos decisiones que son políticas, de meter la tijera en los gastos sociales y productivos y de no buscar financiación alternativa allá donde existían esas posibilidades, que son en los grupos socialmente privilegiados, y de hacer una política que ha hundido a las economías en un bucle recesivo, nos ha dado lugar a una situación que es francamente insostenible. Bueno, pues yo creo que expuestas ya todas las aproximaciones al debate, podemos empezar el debate. Y lo primero que creo que podríamos hacer, teniendo en cuenta las diferentes aproximaciones al tema, es
¿qué opinión os merece el toque de atención que ha dado Bruselas a este incumplimiento del déficit por parte del Gobierno de España? En primer lugar, y en segundo lugar, ¿por qué se ha incumplido ese déficit? Porque yo creo que es importante reseñarlo. Os dejo en la mesa la pregunta y el primero que la coja puede responder. Pues yo mismo. Manu, está bien, adelante. Bueno, yo empezaré por la segunda cuestión y me centro en esa. Realmente que el ministro de Guindos culpe a las autonomías me parece realmente falaz. El oportunismo electoral o el keynesianismo electoral, si queréis llamarlo así, del Gobierno ha supuesto 7.000 millones de menor recaudación en los ingresos del Estado. 7.000 millones. Se dice que la culpa de esta desviación de en torno a 9.000 millones, esto es de las autonomías, pero oiga usted, si las autonomías están llevando la parte más importante del gasto público en educación y en sanidad, si usted le recorta, ellas naturalmente incurrirán en déficit. Pero ha sido su decisión previa la que ha hecho esto. Y hay un último argumento que para mí me parece que es muy importante. Un 50% de la desviación del déficit ha sido ocasionado por los menores ingresos de la Seguridad Social. Es curioso que al mismo tiempo de que realmente se aumenta el empleo en España, disminuyen los ingresos por cotizaciones. ¿Qué significa esto? Significa clarísimamente que la reforma laboral está significando salarios menores, cotizaciones menores y un desequilibrio de caballo de la Seguridad Social. Fernando, nos hablabas antes Manu lo centra en la parte de los ingresos, la generación de déficit. Tú antes nos hablabas por la parte del gasto, digamos, no ha caído. Bueno, es evidente que recortes ha habido. Ha habido recortes en unas partidas, pero para colocarlo en otras. Al final, el montante total de lo que ha gastado el Estado es mayor. Lo he dicho ya, es un dato. Eso no es una invención mía. Evidentemente, como el gobierno, primero de Zapatero y luego de Rajoy, se encontraron con ese número tan monstruoso de parados, pues tuvieron que llevar muchísimo dinero al desempleo. Luego el número de jubilados aumenta y a los jubilados cada vez más se les enchufa a los presupuestos generales del Estado porque nuestro sistema de pensiones es fraudulento y piramidal. Es decir, no está capitalizado, pero bueno, eso sería materia para otro debate. Entonces, al final, la cantidad de pagos que tiene que atender el gobierno el día 1 de enero, cuando abre la persiana, es tal que la única manera que encuentra de poderlos atender es freírnos a impuestos. Es decir, es entrar a saco en nuestra nómina. En la nuestra, especialmente en la de la clase media, pero también en la de la clase alta. España creo que es el cuarto país que más impuestos paga de la OCDE. Es decir, los impuestos ya son anormalmente altos. Ni en Suecia, ni en Dinamarca, ni en los países habituales con fiscalidad dura los tienen tan altos. Entonces, lo que ha faltado aquí ha sido genuina austeridad, porque la austeridad es buena. Es decir, a veces no nos damos cuenta que si el gobierno gasta mucho es porque nosotros gastamos poco. El gobierno no tiene nada, el gobierno tiene lo que nos ha quitado previamente, nos lo ha quitado de manera coactiva, nadie da los impuestos voluntariamente. Entonces, si el gobierno anda necesitado, yo estoy contento, porque significa que yo no lo estoy. Es decir, es una cuestión simple. Debería haber habido austeridad, entre otras cosas porque el gobierno no puede seguir viviendo, el gobierno español, quiero decir, no puede seguir viviendo en esta fiesta. La deuda ha pasado del 37% sobre el PIB al 100%. Pero, Fernando, esta es una realidad. Los ingresos públicos, o sea, de la generación de déficit, por la parte de los ingresos, por la parte de los gastos, tú pones más el peso por la parte del gasto, ¿no? La generación del déficit público por la parte del gasto. Porque nos comentaba Manu Escudero que la generación del déficit que tenemos ahora ha sido principalmente por la parte de los ingresos, por la insuficiencia de ingresos. Y tú estabas comentando por la parte del gasto. Yo creo en una economía sana, que protagonice el sector privado, que opere en libertad y que opere libre y voluntariamente. Yo creo en ese tipo de economía. Oye, el que no crea en ese tipo de economía me parece bien, entonces le parece esto un horror y le parece neoliberalismo del peor. Ahora bien, como yo no creo en eso, yo creo que los países prósperos son a la vez países libres, económicamente hablando. Bueno, pues lo que tenemos es... A veces pienso en serio que Cristóbal Montoro es el ministro soñado para Podemos. Es un tipo, el ministro de Hacienda, perfecto, porque se ha pedido el disfraz, el de sheriff de Nottingham, se lo ha puesto y tiene a todo el mundo amargado. Caray, que hasta Aznar le está persiguiendo, que era su antiguo jefe. Es decir, deberíais estar contentos con este gobierno. Los que no estamos contentos somos los liberales, pero vosotros, caray. Es más, si tienen que abandonar el gobierno en julio, y espero que lo abandonen, echadle algo para que se vaya con Podemos o con los que vengan. Si queréis un gobierno de cambio y de progreso, vuestro hombre es Montoro.
y vuestra mujer es Soraya. Vale. Sí, sí. No, una cuestión solamente por aclarar. No hay un nosotros de Podemos en la mesa. Bueno, O sea, pero esto es importante porque la gente que estáis obsesionada con el tema Podemos, pues no sabéis situaros. No hay un nosotros de Podemos. Aquí hay una diversidad de aproximaciones. Yo sí soy de Podemos, pero no hay un nosotros. Precisión que debes tener. Bueno, Iván también. Pero debes tener en cuenta que esto no es un programa ni es una mesa de Podemos, ¿vale? Y una cuestión, que no quiero entrar en ese debate genérico, pero la ciudadanía y los derechos y la equidad necesitan de la actuación de los gobiernos. Esa economía libre basada en el mercado no genera derechos para la mayoría. Más aún, voy a hacer una precisión, esa economía de mercado, sobre todo ese mercado fuera de control que cabalga de manera desbocada, es el responsable de la crisis. Y digámoslo de manera clara, porque si no estamos confundiendo siempre los papeles. La crisis es responsabilidad del sector privado desbocado que ha generado una economía financiarizada. La crisis no es culpa del sector público, porque si no dejamos esto claro, nos estamos equivocando. Y dos cuestiones adicionales brevemente. El toque de atención de Bruselas es una injerencia intolerable, y de esto tenemos que discutir. La capacidad que tiene Bruselas para marcar el rumbo de la política económica de gobiernos soberanos es una injerencia intolerable como poder. Y además la propia lógica de política económica, de sostener el rumbo de una economía sobre la base del déficit, tenemos que discutirlo en esta mesa, es un error. Y la política de austeridad, que sí ha habido austeridad para la gente precaria y para la mayoría social, no ha habido austeridad para los bancos y no ha habido austeridad para los ricos, pero sí ha habido austeridad. Pero esa política de austeridad es la responsable de haber encerrado a la economía en un bucle. El problema presupuestario reside de las contradicciones y de los problemas generados por esa supuesta política de austeridad. César. ¿Me permitís una cosa al respecto de pues estos temas que se han formado sobre la mesa? Bueno, yo creo que un factor fundamental para entender un poco el desparrame de la deuda pública ha sido pues un poco el modelo económico español, ¿no? Y en concreto, no voy a entrar ahora a sector público, sector privado, pero desde luego un maridaje entre partidos políticos y sector privado verdaderamente muy claro, que además es algo que ya data de hace tiempo, o sea, de esta manía de, pues por ejemplo, de plantear del sector privado planear una serie de inversiones auténticamente geniales, conseguir de una forma un cierto apoyo público. Ha pasado con las radiales, pasó hace ya tiempo con la energía nuclear, pasó con el modelo, ha pasado con los parques temáticos, pasó pues también con trenes de alta velocidad y bueno, y ha pasado de una manera clarísima con la burbuja inmobiliaria. El problema es que las deudas privadas, o sea, que se generan en este modelo, terminan siendo asumidas por el sector público. Primero con la connivencia también de los mercados financieros y también de los grandes responsables de la Unión Europea. Con respecto al tema que planteaba Fernando de que tenemos que hablar de la Unión Europea, también hay un tema que yo creo que es curioso, pero bueno, prefiero que lo dejemos para eso, que hasta cierto punto la reacción de Bruselas, aunque coincido plenamente con Fernando en su severa crítica al respecto, pues ha sido mucho más, yo diría, generosa que lo que hubiese sido hace unos años. Es decir, dentro de la comisión, y ahí no me acuerdo si era Manuel, me parece que eras tú lo que lo comentaba Fernando, que de la idea de que el establishment está asumiendo que la austeridad mata. En cierto sentido, es cierto, lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos ámbitos lo han asumido de una manera muy retorcida, que bueno, que creo que es algo que podemos comentar ahora. Sí, Manu. Sí, bueno, pues efectivamente yo creo que es que en este momento, como antes decía Ben Bernanke, pues piensa que estos años han sido años perdidos en Europa por la maldita austeridad. Pero es que además, hace pocos días, Christine Lagarde hablaba de que en situaciones como la que tenemos en este momento en España, ¿no? Pues hay que incentivar políticas activas de empleo, por ejemplo. Es decir, se ha olvidado ya de la austeridad, ¿no? E incluso habla de la necesidad de inversión pública en la medida que exista posibilidades. Dicho de otro modo, el establishment económico internacional en este momento
no sabe por dónde tirar. Lo que han hecho en Estados Unidos, la Reserva Federal y Yellen, ¿no? La expansión cuantitativa que ahora ha cogido Draghi en Europa, desde el año 2012, pero sobre todo con el último paquete, se está diciendo clarísimamente, pues por gente como el presidente del Banco de Inglaterra o el presidente del Banco de Pagos Internacionales, que dudan mucho de la eficacia de esta expansión cuantitativa. Dicho para que nos entendamos, darle a la maquinita del dinero con cantidades ingentes de dinero que se intenta canalizar hacia la economía, que en principio ha llegado a los bancos. Y quería decirle a Fernando que se caiga del caballo, que sus amigos liberales, en todo el mundo, desde luego en todo el mundo de la OCDE, lo que han hecho es acudir en socorro de las empresas demasiado grandes para que puedan caer. Lo que han hecho es reflotar los bancos. Mira, la deuda global no ha cesado de crecer desde antes de la crisis, en la crisis y después de la crisis. En este momento, debido a tus amigos liberales, tenemos en el mundo un 300% de deuda, es decir, 3 veces el PIB mundial. De modo que realmente no se sabe ya, debido a sus políticas, qué se puede hacer con eso. Sí, yo incidiendo un poquito en lo que comentaba antes Fernando, vamos a dirigirnos personalmente a nosotros y a los intervinientes y no, en fin, generalizando. En cualquier caso, sí me gustaría observar o ver uno de los vídeos que hemos preparado. Hemos entrevistado a nuestra compañera y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Nuria Alonso, y le hemos preguntado al respecto de estos recortes y cuál es la visión que nos podría dar un especialista, como es Nuria, en políticas públicas. Vamos a ver qué nos comentaba Nuria en el vídeo y enseguida volvemos a este apasionante debate. Lo que hemos tenido ha sido 2009 como un año de una profundísima recesión en el que el PIB cayó alrededor de un 5%. En 2010 y 2011, como consecuencia, en buena medida, del aumento del gasto, como consecuencia del déficit público que se asumió durante esos años, tuvimos una incipiente recuperación, pero lo que es evidente es que las políticas que se hayan llevado a cabo posteriormente, lo único que han traído consigo es devolvernos a una situación de recesión. Por lo tanto, consecuencias sobre el crecimiento, yo no creo que las políticas que se hayan llevado a cabo pudieran haber sido peores. Esto no hace falta tener un pensamiento progresista para verlo. El informe del Fondo Monetario Internacional, de la reunión que se está celebrando ahora mismo en los días 12 a 17 en Washington, nos está diciendo que este crecimiento tan bajo a lo largo de tantísimos años está teniendo consecuencias devastadoras para la economía mundial. En el caso de España y en el caso de otros países, esto ha sido de una magnitud muchísimo más importante. Por lo tanto, es evidente que todas estas políticas han tenido un rotundo fracaso. Bueno, pues eso nos decían. Es verdad que también hay que analizar las políticas en función de su eficacia. Y comentaba un informe de Comisiones Obreras, que ha publicado la radiografía de los recortes 2009-2014, que el sector público había recortado alrededor de 40.000 millones de euros en términos de inversión pública. Y bueno, y esto tiene unos efectos, Fernando, unos efectos sobre la economía productiva, ¿no? Sobre el crecimiento del país. O no productiva. Es decir, que normalmente el dinero que gasta el Estado no suele ser muy productivo. El Estado gasta en clientelas y gasta en obras faraónicas, en cosas, el sistema ferroviario del AVE, que han hecho que el país no lo necesita y nos cuesta una fortuna. Lo gasta en rescatar bancos, por ejemplo, bancos públicos como Bankia o como la Caja Castilla-La Mancha o Cataluña Caixa, todos bancos públicos. En España se han rescatado la banca pública, esa que quieren devolvernos, ojalá no vuelva nunca. En Estados Unidos efectivamente se ha rescatado todo lo rescatable, pero porque a Obama le dio por imprimir dólares. Aquí nosotros no tenemos la máquina de imprimir billetes, gracias a Dios, porque esto hubiéramos tenido una espiral inflacionaria. ¿Os imagináis la máquina de imprimir en manos de estos? Hubiera sido para irse del país, ¿no? Es decir, la salida que se le dio a la crisis en su momento era mala. Y ya yo por lo menos recuerdo haber escrito contra la salida socialdemócrata y keynesiana que se le dio. Era mala, era obviamente malo. Bueno, hubiera sido peor otra, que es haber nacionalizado todo. Era el camino intermedio absurdo. En los países donde se ha dado una salida un poquitín más libre,
donde se han practicado ajustes de verdad, donde se ha dejado al sector privado respirar, como pueden ser en los países del Báltico, el propio Chipre, que ha conseguido levantar cabeza, la propia Irlanda, después de estar sometidos a programas de ajuste muy severos. Bueno, pues hoy no coleccionan los desempleados como nosotros y el sistema productivo se ha más o menos recuperado. Es decir, la crisis que nosotros padecimos, porque la crisis no fue la burbuja, la crisis no fue lo que vino después de la burbuja, la crisis fue la burbuja y es lo que no queremos darnos cuenta. Es que era como la borrachera. Y eso no lo ocasionó el sector privado, eso lo ocasionó el Banco Central Europeo bajando los tipos artificialmente. El euro, que yo sepa, es una moneda nacionalizada. Aquí no puedes elegir moneda, Eso es dinero público. Entonces, como es de su propiedad, bueno, pues aquí el dinero va a ser gratis. Y luego, pues, las peculiaridades de nuestra economía, que siempre nos gustó mucho el ladrillo, ¿vale? Pero de ahí decir que el Estado no tuvo la culpa de nada, en fin, promovió todo lo que pudo que el país se engolfase, en ese monocultivo. Y si mal no recordáis, en el año 2009, cuando se crean los planes E, que se fue por el desagüe, no sé si fueron 15.000 millones de euros, se fue a construir. Lo que Zapatero paga básicamente era pistas para el patinete y paga aceras y polideportivos y cosas por el estilo. Es decir, al final el sector privado es el que se ha ajustado en España, el sector de exportación se ha puesto a funcionar. La creatividad del individuo libre pensando y creando riqueza ha demostrado que los españoles hemos tenido una resiliencia bestial, no así el Estado español. El Estado español es tan desastroso como todos los estados, si es que gastan el dinero que no es suyo. Tiene toda la lógica del mundo. Gracias, Fernando, por esta intervención tan provocativa, pero me vas a permitir que discrepe contigo. Es decir, con respecto a... son simplemente una serie de puntos. O sea, cuando decías que el euro es una moneda nacionalizada, es que, bueno, las monedas son nacionalizadas, o sea, porque hay un soberano que las emite, o sea, eso por una parte, o sea, bueno, es decir, sinceramente la libertad de capitales en la Unión Europea data del Acta Única de 1986 y, bueno, pues concluyó en 1992. Entonces, bueno, pues evidentemente los bancos centrales que existen en todas las economías de eso, pues tienen que decir, bueno, toman unas decisiones de tipos de interés dentro de un marco dado, y el marco europeo es un marco de libertad de movimientos de capitales sin trabas. Problema que, bueno, pues también, aunque esto luego lo podemos comentar cuando hablemos un poco de los fallos institucionales de la Unión Europea, realmente insistente, insisto, pues claro, un problema es que la libertad de capitales se hizo con un supuesto, dice, bueno, es que el capital se asignará eficientemente, ahí donde hay escasez de capital, fluirá el ahorro hacia esos países, lo que les permitirá un desarrollo de las partes que están subdesarrolladas actualmente en Europa. Se planteaba también que, bueno, pues que podría haber cierta compensación, digamos, en cuestión de fondos estructurales y fondos de cohesión, pero bueno, eso no alcanzaba ni en los mejores momentos un 0,3 del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Y bueno, pues eso está ahí un poco la cosa. Con respecto a, digamos, los bálticos, yo no los pondría como ejemplos porque las tasas de pobreza y las tasas de paro que han llegado han sido verdaderamente... ¿Esto ya se ha recuperado? ¿Y se ha recuperado muy bien? Se ha recuperado ahora. Si lo miras un poquitín, pues puedes tener unos indicadores en los últimos años macroeconómicos que puedes decir que son positivos, pero ha habido momentos verdaderamente temibles. También pensad que es que el batacazo que se pegaron los dos bálticos en 2010 fue muy considerable. Con respecto a esto, es un debate muy complejo que también daría daría para mucho. Si las cajas de ahorros son públicas o son privadas, hombre, podemos decir que es una caja pública privatizada. O sea, es decir, en una empresa pública un director no se puede fijar el sueldo como buenamente le dé la gana, y todos los que trabajan en la administración lo saben, que hay una serie de baremos. Entonces, cuando tienes unas cajas de ahorros que las remuneraciones de los directivos se las puedes fijar en función de los objetivos de mercado, pues yo no lo definiría como público. Perdón. No, por Dios, al revés. Fernando me estaba pidiendo la palabra. Yo quería haceros una pregunta y, en concreto, evidentemente, aparte de lo que nos quieres decir, Fernando, te quería preguntar. Estamos creciendo, bueno, ahora ha actualizado las cifras el Gobierno por medio del Ministro de Economía, un poco por debajo del 3%. Se han aplicado unas políticas concretas para llegar hasta el día de hoy. Estas políticas de austeridad que llamáis, o de recortes que llamáis algunos, o de transferencias entre unas partidas y otras que nos comentaba Fernando, ¿es realmente
la fuente del crecimiento ahora mismo? ¿Estamos creciendo por estas políticas? Porque esto es una de las cuestiones que está apuntando Bruselas, que está apuntando este gobierno para sustentar futuros recortes, concretamente 20.000. No. Vamos a ver, mi opinión es que las muy mal denominadas políticas de austeridad, porque ha habido una austeridad selectiva y ha habido despilfarro al mismo tiempo que austeridad, despilfarro hacia los grupos sociales privilegiados, hacia los bancos, hacia las grandes corporaciones, pero esta austeridad ha sido un fracaso. Y es que lo han dicho un montón de economistas, y yo me sumo a esa idea. En un contexto donde hay mucha deuda privada y mucha restricción en materia de consumo y de inversión, si el Estado se suma aplicando políticas de recorte, entonces lo que incluso ha señalado el Fondo Monetario Internacional, eso provoca un bucle. Si no hay consumo, si no hay inversión, si se decide reducir el gasto público, eso genera un bucle y eso alarga la recesión. Sí, ahora hay crecimiento, porque ninguna economía puede caer indefinidamente, aunque la griega sigue cayendo. Pero las fuentes de este crecimiento, y yo creo que también lo han señalado economistas, no es tanto el triunfo de las políticas de austeridad que han prolongado la recesión, sino la coincidencia de varios factores que son más bien de tipo coyuntural y que no pueden sostener el crecimiento, de un euro débil, de un petróleo muy barato, de una política monetaria muy expansiva, pero los elementos estructurales que sostendrían un crecimiento sano, estos hoy están peor que antes de la recesión. Y yo niego la mayor. Fernando, vamos a ver, la crisis económica no es el resultado del despilfarro público. ¿Cómo se puede seguir sosteniendo a estas alturas del partido? Si es que el endeudamiento que se produjo antes de 2007 fue básicamente un endeudamiento de tipo privado, no fue público. Ir a las estadísticas. Fue el resultado de una economía basada en el crecimiento desbordante de la deuda privada. Y lo que ha habido con las políticas que se han aplicado en muchos países, sobre todo en la periferia, han consistido simple y llanamente, y hay que decirlo con claridad, en convertir deuda privada en deuda pública. Y este es el resultado de cómo estamos ahora con las finanzas públicas. Deuda privada en deuda pública. Los rescates a Grecia y a los países de la periferia han consistido en sanear las cuentas de los bancos acreedores, alemanes, franceses, italianos y españoles, y convertir toda esa inmensa deuda privada en deuda pública. Y claro, ahora decimos, tenemos una deuda pública, pero vayamos a los orígenes. Y de nuevo, ya para terminar, es intolerable decir que el gobierno gasta sin sentido. Vamos a ver, el gasto del gobierno genera ciudadanía y genera equidad. Pero ¿cómo podemos hablar del gasto en general? ¿Cómo podemos hablar y meter todo en el mismo saco? La salud, la educación. Pero eso, pensamos que eso lo ofrece el sector privado a todo el mundo. Pero ¿cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos, a estas alturas, seguir sosteniendo estas afirmaciones que producen daño a la racionalidad y a la sensibilidad, por cierto? Manu, sí. Te quería preguntar además, y aparte de tu reacción, por supuesto, al debate, te quería trasladar. ¿Han surtido efecto las políticas de recortes para generar crecimiento? Yo creo que eso. Lo digo porque estamos creciendo. España está creciendo, sí. Y ahora mismo la discusión es cierto que hay que fundamentar si las políticas de austeridad han generado crecimiento, el crecimiento que estamos ahora mismo experimentando o no, porque si no habrá que cambiarlas y si no han generado habrá que continuar con ellas. Yo lo que creo es que han generado un crecimiento cuyas bases no son muy sólidas. Y a mí, francamente, me da un poquito de miedo el futuro, desde ese punto de vista. Porque las previsiones tienden a decir, bueno, en el 17, pues creceremos menos que en el 16 y en el 18 menos que en el 17. Y este es el problema en España, pero España siempre ha sido un poco, en ese sentido, un poco especial. España siempre ha decrecido mucho más que el resto de Europa. Y también, cuando ha salido una crisis, ha crecido al principio mucho más que el resto de Europa. Por lo tanto, hay un efecto, yo creo, que hay que tener en cuenta, ¿no? Ten en cuenta que las proyecciones de la OCDE a 2060 implican que el crecimiento que vamos a tener en las economías desarrolladas y en general en el mundo va a ser pequeño. Va a estar en torno al 3%, al 2,7% en los países de la OCDE. O sea, realmente un crecimiento muy, muy, muy pequeño.
Ten en cuenta que en este momento, en todos los países desarrollados, tenemos en España en este momento por este fenómeno de crecimiento que parece que luego desciende en el futuro, pero el gran problema que existe en este momento es cómo salir de la deflación, cómo salir del estancamiento económico. Y yo creo que es a eso a lo que hay que responder, a esa pregunta, ¿no? Por lo tanto, a mí la verdad es que está bien pensar en el pasado y reconocer que ha habido, yo estoy muy de acuerdo con Fernando, que ha sido realmente un fracaso, ¿no?, que ha ocasionado realmente desequilibrios importantes desde el punto de vista de los presupuestos, las políticas de austeridad. Yo creo que esto ha sido así, pero miremos a futuro. ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Porque en España tenemos en este momento un agujero anual, ¿no?, de 36.000 millones entre ingresos y gastos. ¿Qué senda vamos a seguir para realmente volver a una situación más o menos aceptable en el contexto de crecimiento que tenemos ahora, que digamos podría ser un 1,5, un 1,4 de déficit en términos de PIB, ¿no? Vamos a seguir la senda que acaba de proponer esta mañana el ministro de Economía en funciones, que significa que este año nos lanzamos de un 5,1 a un 3,6 de déficit público. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Bueno, yo sí, creo que me gustaría preguntaros una que, valoración al respecto de eso, porque claro, tal vez los espectadores, yo lo que creo, 5% de déficit, ¿qué es eso? ¿Reducir del 5 al 3%, qué significa? ¿Cuánto significa reducir? Significa Pues mira, pasar de 50.000 millones a 30.000, porque si la economía española produce aproximadamente 1 billón con B de euros, más o menos, pues es sobre el PIB, por eso lo dicen con porcentaje. No utilizan el número completo y lo hacen a propósito, para que no sepamos el número tan gigantesco, porque todo esto lo hacen a nuestra costa. Es decir, ese descuadre o lo pagamos nosotros o lo pagarán nuestros hijos. Realmente el gobierno no gasta su dinero, gasta el dinero que le ponemos nosotros. Termina Manu y continuamos, pero rápidamente, que tenemos que... Yo creo que la senda de volver a una estabilidad presupuestaria tiene que ser un poco más razonable, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que vamos descendiendo al un 0,9% del PIB, es decir, en torno a 8.000 millones de euros al año, el agujero que tenemos, ¿no? Esto nos llevaría a 2019 a una posición de crecimiento más o menos equilibrado, siempre sobre la base de que sigamos creciendo. A mí eso me parece mucho más razonable. El problema es quién en España, ¿no?, tiene la visión como para llevar a Bruselas y convencer a Bruselas de esta senda que yo opino que es más razonable. Y aquí entramos evidentemente en un problema que es un problema directamente político, ¿no? Vamos a ir, antes de pasarle la palabra a Fernando, que nos la estaba pidiendo para comentar algunos de los asuntos que están encima de la mesa, a abrir este segundo bloque que ya ha abierto de facto Manu, es decir, ¿qué perspectivas, qué situación, cuáles son las recomendaciones o las perspectivas de política económica por las que podemos ir en los siguientes años? Vamos a ver un vídeo de Nuria Alonso, la compañera profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y de Econonuestra, que le hemos preguntado acerca de este tema y enseguida volvemos con el debate. De lo que se habla es de una necesidad de aumento de los ingresos. Ese aumento de los ingresos puede ir por distintas vías. En cualquiera de los casos, yo no creo que de plantearse una subida de los impuestos se planteara en una subida de los impuestos dirigida a la clase media, sino que tendría que ser una subida de los impuestos dirigida a aquellas personas con mayores ingresos y dirigida a aumentar la progresividad del sistema. Yo, francamente, creo que es la amenaza perpetua de que no se pueden subir determinados impuestos, de que no puede haber un impuesto sobre sucesiones, de que no puede haber un impuesto sobre el patrimonio, porque si no el dinero se va. Pero el caso es que al final no tenemos ni el dinero, que ya se ha ido a montones de paraísos fiscales, ni tampoco tenemos el dinero en forma de recaudación impositiva, porque esos impuestos prácticamente han desaparecido. Bueno, la pregunta es casi obligada, Fernando. El otro día el ministro Montoro presentaba los resultados de ejecución presupuestaria y nos presentaba la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso el coste de la reforma tributaria que aplicó el Partido Popular de manera acelerada en 2015. Nos decía, esta reforma tributaria ha costado 8.000 millones de euros al erario público y ha incrementado o ha tenido un impacto positivo en el PIB de 3.000 millones de euros. Se ha dejado de recaudar 8.000,
Se ha incrementado 3.000. Bueno, ha costado. Bien. Ha costado. Hablamos del multiplicador, de los famosos multiplicadores del gasto. Nos ha dejado y de los ingresos. a la gente de a pie le ha dejado 8.000 millones en el bolsillo, que no está nada mal, porque si no estaría en sus manos, en manos de los políticos. Nos metemos mucho con ellos, pero luego nos encanta darles el dinero. Si todo se solucionase con impuestos y todo se solucionase con Estado, pues no lo sé, la Rumanía de Ceausescu o la Polonia de Jaruzelski hubieran sido el paraíso, porque todo era Estado. Si fuera tan simple una ecuación tan sencilla como esa, no habría más que volver a los modelos de socialismo real de la Europa del Este de los años 80, y fijaos cómo acabaron. Si fuera también una cuestión de subir más los tipos impositivos y pagar el 90, el 95%, bueno, ya podíamos directamente que no nos pague el sueldo nuestra empresa y que se lo dé directamente al gobierno, y luego al gobierno que nos dé una paga, ¿o no? Este asunto resuelto, todos los recursos del país, todo lo que... No, digo, pero que llevado a su última consecuencia, es eso. Es decir, es que trabajemos para el gobierno como los siervos de la gleba en la Edad Media, y no para nuestras familias y para nosotros mismos. Porque además eso fulmina los vínculos naturales de interacción entre los seres humanos. Es decir, al final el gobierno se convierte en un Moloch, el Estado se convierte en un Moloch que todo lo intermedia, por no hablar de que no existe cosa más desastrosa que el Estado interviniendo o invirtiendo en la economía. Ahí tenemos las empresas públicas, no hay ninguna que gane dinero. Bueno, Renfe ganó dinero este año por primera vez en 75. Ya tiene tela la cosa, ¿eh? Va a necesitar 75 años de beneficios, que no los tendrá, por supuesto. Es decir, las economías más ricas son a la vez las más libres. Es un hecho, no estoy haciendo teoría económica. La economía más pobre del mundo, que pues, las más pobres del mundo, son a su vez las más intervenidas, las que tienen las más salvajes desde el punto de vista impositivo, las que el Estado tiene un papel más preponderante, y las economías más libres son a su vez donde los individuos, los ciudadanos, son más ricos. Luxemburgo, por ejemplo. Luxemburgo tiene un PIB por capacidad de poder de compra, por paridad de poder de compra de casi $100.000. A mí, en serio, me gustaría ser luxemburgués y no zimbabuense o venezolano. Lo digo sinceramente, y si vamos a venezolano diremos, ¿le gustaría a usted ser luxemburgués? Sí, por supuesto, mañana, ¿dónde tengo que firmar? Pero que sepa que tendrá que abrirse por su cuenta camino, no es lo que yo quiero. En el fondo, los que están siempre pensando en que todo se lo tenemos, nuestra autonomía entera se la tenemos que entregar a una instancia superior encarnada en esa figura benéfica del Estado, lo que no saben es que nos están convirtiendo en esclavos suyos, que ya lo somos a mitad de jornada. En España se pagan impuestos hasta el día 16 de junio, de promedio. No nos liberamos fiscalmente hasta mediados de junio. Todo lo que llevamos de año y nos quedan todavía 2 meses, trabajamos para el Estado. ¿De verdad os parece poco que necesitamos 9 meses, 10, 11 o directamente todo el año y el Estado que nos dé una paguilla? Sí. Perdona, César. No, por favor, Fernando. No, sí. No os peleéis. No nos peleamos. No, yo no sé qué, en fin, no quiero entrar exactamente en el debate que tú planteas, pero yo no sé qué te parece que, como señala la OIT, que haya corporaciones privadas, no pocas, grandes corporaciones donde la retribución de los ejecutivos es 300 veces el salario medio de sus trabajadores. ¿A ti qué te parece? ¿Te parece? No, ¿te parece que esa desvergüenza responde a que los ejecutivos son 300 veces más productivos? No, es que cuando vosotros, o algunos de vosotros, argumentáis contra el Estado, ¿cómo es posible que no pongáis siquiera una vez el foco en la enorme corrupción que hay en el sector privado, o hay en parcelas del sector privado? ¿O es que acaso no es corrupción, no es despotismo, no es despropósito que los ejecutivos ganen 300 veces más? Yo te digo lo que es simplemente poder, que se atribuyen a sí mismos esas exageradas retribuciones. Y eso está fuera. Es decir, está fuera del debate, pero dejando eso... A mí me gustaría volver al debate. Volvamos al debate, pero es que me irrita que se carguen las cintas sobre el tema del Estado, sí, y se omitan estas cosas. Y yo planteo 2 cosas. Yo planteo que, por supuesto, no se trata de que el Estado lo inunde todo, pero es muy importante para mí meter en la agenda política, para salir de la situación donde estamos, meter la redistribución en tema fiscal. Es necesario aumentar, en España me parece obvio, es necesario aumentar la progresividad de un sistema que es muy regresivo, porque España en alguna medida es casi un paraíso fiscal. Si nos explicas lo de la regresividad y sí, progresividad... la regresividad quiere decir que los que más tienen
no pagan más proporcionalmente y que los tipos, la carga fiscal sobre los beneficios, el capital, los patrimonios y las grandes fortunas es muy baja en España y está muy por debajo de la Unión Europea. Solamente con homologar la situación que hay en España, los estándares comunitarios, eso casi sería una revolución. Y ahí es una fuente de ingresos. Y yo planteo que esa es una alternativa donde hay que trabajar. Y una segunda, como decía Manu, es en el tema del empleo. Hay que crear buen empleo, no la inmoralidad de empleo que se está creando. Creemos buen empleo, creemos empleo con salarios decentes y que de ahí nace una fuente recaudatoria. Y una última cosa que quiero plantear luego en el debate es que Europa tendrá que actuar. Es muy importante que Europa movilice recursos hacia la periferia para que la periferia pueda salir de la situación actual. Europa tiene capacidad económica, pero no tiene voluntad política. Bueno, ahí estaba, es verdad, el plan Juncker, ¿no? No sé qué opinión tenéis acerca de esta movilización de recursos que supuestamente se va a hacer desde la Unión Europea o que se está haciendo para precisamente, o supuestamente, lo que decía Fernando, generar un crecimiento en la Unión Europea. Esa movilización de la política fiscal, aparte de la política monetaria. César. Me permitís una cosa, más que ya que citas a Juncker, que ha sido durante muchísimo tiempo presidente de Luxemburgo, país por que no tengo tanta admiración ahí también discrepo contigo porque además creo que saca un tema que se ha estado un poco mencionando un poco durante el debate. Es decir, el problema que yo le veo a Luxemburgo, y esto es un problema de la Unión Europea, y esto es que las virtudes de algunos países son los vicios de otros. O sea, me explico, es decir, Luxemburgo es una economía financiarizada perfectamente y funciona muy bien porque en el fondo es un paraíso fiscal, como lo es también Bélgica, en cierto sentido, y Holanda. Entonces, España hasta cierto punto, es decir, hasta cierto punto, pero Bélgica, Luxemburgo y Holanda, sobre todo Luxemburgo, ahí lo son. Entonces también es un poco sarcástico tener como presidente tener a Juncker con los cargos políticos frente a organizaciones que están reclamando austeridad en un país que, claro, que funciona, pues la gente que puede evadir impuestos, pues que los manden a Luxemburgo, mientras que a los demás les vamos a aplicar una austeridad verdaderamente de caballo. Con respecto a la pregunta de Iván, o sea, el plan Juncker, a mí me parece un poco más retórico que real, o sea, es decir, echar un vistazo a los números y tal, y además es un porcentaje mínimo. Y además es una invitación, más que nada, a la empresa privada, dice, contribuyan ustedes a esto. Es decir, entonces no me parece un proyecto... Sí, la dotación presupuestaria me parece pequeña, poético, ¿no? Sinceramente me parece un proyecto completamente poético. Y dices, pues muy bien, o unos arrebatos líricos muy grandes, cualquiera que esté familiarizado con leer los documentos de la Comisión Europea, pues dirá, pues muy bonito tal, pero esto exactamente como en números, ¿en qué consiste exactamente? Manu, sí, una preguntita nada más. Reducir el déficit se puede hacer por la vía del gasto, es lo que nos decía Nuria, y la Unión Europea yo creo que estaría de acuerdo, ¿no?, en esa reducción del déficit por esa vía de los ingresos. Hombre, yo estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. No olvidemos que en España en este momento, no solo producto de la crisis, sino yo diría de antes, tenemos unos procesos de polarización, de renta importantes, de desigualdad creciente en nuestro país, ¿no?, entre otras cosas por lo de los ejecutivos, pero por otras causas también, y un fenómeno evidente en este momento incluso de pobreza y de pobreza infantil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que realmente para que España recupere vigor en este momento se necesita gasto adicional en algunas partidas. Hoy Héctor Maraval pues planteaba algunas y, o sea, en renta de inserción o mínimo vital, pues necesitamos probablemente 3.000 millones de euros, en dependencia para levantarla otra vez 2.000 millones, en cobertura de desempleo y en políticas de empleo, esas que dice Lagarde, ¿no? Necesitamos en este momento probablemente en torno a 3.000 millones. En educación y sanidad también necesitamos pues en torno a 5.000 millones. En I+D+I también necesitamos... ¿Hay margen de maniobra dentro del contexto de la Unión Europea? Es decir, ¿Se puede necesitamos hacer eso? en torno a 15.000 millones en España. Lo que hay que hacer, en primer lugar, es decir, señores, esto no va de menos gasto, a no ser el gasto superfluo que hay que cortar de modo inmisericordia. Las duplicidades administrativas tienen que desaparecer, por ejemplo. Y eso es algo que siempre se dice, pero que nunca se hace, ¿no?
Yo creo que lo que hay que hacer es ir por el lado de los ingresos. En primer lugar, porque desde el punto de vista del lado de los ingresos va a haber incrementos automáticos de los ingresos en la medida que tengamos crecimiento. De ahí que para mí medidas indirectas como una subida del salario mínimo interprofesional debería lanzar o podría lanzar una señal en el mercado de que, señores, en España optamos por la calidad, se han acabado los bajos costes, los sueldos bajos, porque eso no es el camino de la productividad, no es el camino de España. Una subida del salario mínimo interprofesional, que en este momento representa el 36% del salario medio en España, yo creo que sería un elemento importante para hacer que los ingresos realmente suban, los ingresos fiscales. En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que se necesita una reforma fiscal progresiva. Estamos en una sociedad del 1% frente al 99% y estamos también en una sociedad del 10% frente al 90%. Y ese 10% que en este momento tiene una renta muy superior a lo que nunca ha soñado, incluso yo diría que estaría dispuesto a ver recortes desde el punto de vista de su renta, ¿no?, si esto realmente fortalece a nuestro país. En tercer lugar, yo creo que hay que reducir, sí, muy rápidamente, toda la maraña de subvenciones que tenemos en este momento y que significa que los ingresos realmente no son los que deberían ser, por ejemplo, desde el punto de vista del impuesto de sociedades. Y finalmente, la lucha contra el fraude, ¿no?, y la lucha contra la ingeniería fiscal de eludir el fisco en España para ir a paraísos fiscales son asignaturas pendientes. Con todo esto, yo creo que podemos ir en esta senda de equilibrio hacia el año 2019 sin que necesariamente tengamos que seguir con lo que hemos visto en España de los recortes de gasto y la miseria y las miserias humanas que estos han ocasionado durante los últimos 4 años. Muy bien, muchísimas gracias. Es un debate que, como veis, genera pues diferentes posiciones y posiciones apasionadas. Nosotros, en cualquier caso, hemos ido agotando poquito a poco los minutos que tenemos para debatir. Ahora, eso sí, me gustaría darles una oportunidad a nuestros invitados para una ronda de cierre, de conclusiones, de conclusiones que encapsulen su opinión y las diferentes perspectivas que nos han dado. Queremos empezar contigo, César. Si quieres, vamos a empezar contigo, César, sí. Fernando y Manu. Pues una ronda de cierre. Pues sí. Vamos con ella, rápida, muy por cierto. Vale, pues muy brevemente. Yo creo que la Unión Europea ha tenido una serie de fallos estructurales en el diseño, o sea, verdaderamente muy claros, que en cierta medida pues los hemos pagado, y aparte, bueno, pues evidentemente digamos que estos fallos se retroalimentaron con unos defectos estructurales que ya había de antes. Entonces me parece muy bien los planteamientos, por ejemplo, que ha hecho Manu, o sea, de progresividad, de lucha contra el fraude, todas esas cosas, pero sí creo que, bueno, pues que a nivel político hay una batalla ahí grande, porque, bueno, pues en cierto sentido, muy brevemente, o sea, digamos que la Unión Europea, es decir, ha terminado siendo más una unión más alemana, y ciertos modelos de Alemania se han intentado de alguna manera imponer al resto de Europa, y no creo que aquello vaya a funcionar bien. Muchas gracias, César. Fernando. Sí, en Telegrama. Para mí el déficit no es el problema. La economía española y las economías europeas tienen problemas de fondo, y el déficit es una manifestación de una problemática que tiene que ver con la desigualdad, con la descapitalización, con la destrucción de tejido productivo, y esos son los asuntos que tiene que abordar la política económica, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay que poner en el centro de la actuación política la distribución. Hay que distribuir en muchos ámbitos, y uno de los ámbitos ha de ser en el tema del gasto público y de los ingresos. Y hay que aplicar medidas ambiciosas y valientes para que los que tienen más capacidad adquisitiva, que son ganadores de cómo se ha gestionado la crisis, aporten más al erario público. Y finalmente, 2 cosas. Europa tiene que actuar, y la Europa de la exigencia tiene que dar lugar y tiene que abrirse paso a una Europa estratégica. Y finalmente nosotros tenemos que introducir poco a poco, pero de manera muy ambiciosa,
la idea o el debate de hasta qué punto una economía y una política económica tiene que tener en el centro de la actuación el déficit. Yo creo que eso ahora mismo es muy discutible. Fernando. Bueno, así para cerrar, yo no creo en los dictadores. Yo no creo en los dictadores políticos, tampoco en los dictadores morales y, por supuesto, no creo en los dictadores económicos, en que hay un demiurgo que sabe lo que nos interesa a todos y cada uno de nosotros y que él va a saber sabiamente organizarlo todo y a quitar aquí para poner aquí y que al final esto sea una especie de paraíso. No creo, porque las veces que se ha intentado ha sido un fracaso doloroso y ha terminado reinando la miseria y la muerte. Lo que yo haría con España, si tuviese la ocasión de hacerlo, sería algo muy sencillo. Fijarnos en los países que funcionan bien, que tienen a su población empleada, ganando buenos sueldos, y que hay riqueza, que hay prosperidad, que a la vez nadie pasa necesidad, porque la sociedad es muy rica y tiene para distribuir de manera voluntaria, y inspirarnos en ellos. Es decir, en Europa tenemos unos cuantos. Yo personalmente pues me decantaría por algo parecido a Liechtenstein o algo así. Es decir, países pequeñitos que se tiene que decretar el secreto bancario, que por cierto nos lo quitó Franco, bien. Que tienen que bajarse los impuestos de manera, incluso la mayor parte de ellos desaparecer, como el IRPF, que es un asalto sobre el trabajo, bien. Pero mirar lo que funciona en el mundo. Nos da envidia luego realmente ver países como Holanda. ¿Por qué no nos parecemos a ellos? Parece que queremos ensayar siempre lo que no funciona. Y no, en cambio, los países que luego a los que vamos de vacaciones y en los que siempre nos estamos inspirando. Caray, miremos cómo funciona su economía, lo libre que es, lo franco que queda el individuo para henchir su destino. Eso es lo que yo personalmente sé que es una utopía hoy por hoy, porque el país en el que he nacido es muy socialista, pero bueno, oye, cada uno es cada uno. Muchísimas gracias, Fernando. Manu, una última intervención y rápida, porque nos queda ya muy poquito tiempo. Yo diría que estoy de acuerdo con Fernando en que la estabilidad es un elemento importante, la estabilidad presupuestaria es un elemento importante, pero no es el central. Creo que España es importante porque no hay país que a largo plazo pueda ir por encima de sus posibilidades y mucho menos en una situación de mercados financieros globalizados, ¿no? Pero yo diría que los grandes retos de España son la desigualdad, el esquema de bajos salarios que tenemos en el país en vez de productividad, la macrocefalia financiera, que yo creo que es algo que hay que corregir, y sobre todo prepararnos para la entrada en la economía digital. Yo creo que esos son elementos determinantes y coincido mucho con César. Lo que hemos visto, ¿no?, nos hace, yo creo, pensar sobre la necesidad de reformas importantes en profundidad de la Unión Europea, porque lo que no podemos permitir es que ese 20% de ciudadanos xenófobos, ¿no?, y autárquicos de esta derecha populista que tenemos en Europa siga creciendo. Necesitamos soluciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer escuchar a todos los invitados. Desde aquí me gustaría agradecerles, Fernando, César, Fernando y Manu, vuestra presencia. Espero que volváis muy prontito para poder debatir de otros temas. Nosotros no queríamos despedirnos, como siempre, sin una pequeña recomendación del equipo de ECO. En esta ocasión es un libro que ha salido bien poquito, la editorial ACAL. Se llama, y lo podéis ver en pantallas, Bajo el yugo neoliberal, crisis de la deuda y disidencias en las periferias europeas. Trata de algunos de los temas que hemos estado hablando aquí y escriben, entre otros, algún premio Nobel como Joseph Stiglitz o profesores internacionalmente conocidos, también en España, como Vicens Navarro. En cualquier caso, decíamos ACAL en la colección Pensamiento Crítico. Y nada más, desde aquí, desde ECO, daros las gracias por haber estado una noche más con nosotros y convocaros para el próximo, ya sabéis, dentro de 2 semanas. Como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo.